Bienvenidos nuevamente a la mente del villano de mi canal, y como no podía faltar, tarde o temprano tendríamos que hablar de este personaje, quien fue en un inicio el protagonista de Shingeki no Kyojin, para ser su antagonista, Eren Jaeger. Así que empecemos con el juicio para averiguar si Eren acaso hizo lo correcto, o de lo contrario, es considerado un villano. Su primer punto B es el más obvio, y eso fue atacar Marley y masacrar a las miles de personas durante el discurso de declaración de guerra de Marley hacia la isla Paradis, sumado al hecho de que Eren asesinó a sangre fría a la portadora del titán martillo de guerra. Su segundo punto B se lo otorgamos al haber creado, para así decirlo, un movimiento político a su nombre, donde los que lo siguieran serían los que estarían a favor de que Eren activara el retumbar, y estos no dudarían en matar a quienes tratasen de detenerlo. Su tercer punto B fue el haber atacado a Armin y el haber insultado a Mikasa, que si bien no tiene mucho impacto para la trama, explicaré cuál era el objetivo de ello. Su cuarto y último punto B fue el activar el retumbar, liberando a todos los titanes colosales que conformaban a las murallas de la isla Paradis, masacrando y destruyendo, en sus propias palabras, el 80% de la población humana. Ahora, con esos 4 puntos de villano, es momento de ver si hay alguna matiz o justificación en las acciones que Eren tomó, por lo que pasamos a contar sus puntos maquiavélicos. Bien, creo que este punto sería el más obvio de justificar, pues para bien o para mal, Eren tenía todo el derecho de responder con la ley del talión a Reiner, o sea, ojo por ojo y diente por diente, en este caso titán por titán. Pues como recordarán, el titán colosal, el titán acorazado e inclusive el titán hembra fueron los principales causantes de los traumas de Eren, por lo que sí, aunque muchos traten de justificar a Annie, Bertolt y Reiner diciendo que estaban haciendo su misión, eso no exculpa las muertes de inocentes que cometieron. Ya ni hablar de que una de ellos se puso a jugar con el cadáver de uno de los soldados del ejército de exploración, sumado el hecho de que inconscientemente ellos tres crearon al monstruo que Eren se convirtió para Marley, pues al final, como dijo alguien alguna vez, ninguna buena acción tiene consecuencias. Pues sí, Annie, Bertolt y Reiner estaban haciendo lo correcto para Marley, pero al final ellos mismos cargan en sus conciencias de haber matado a inocentes, y en causa y efecto, entre esos inocentes estaban la madre de Eren, y el resto de eso, pues todos ya lo sabemos, por lo que simplemente Eren tenía todo derecho de responder de la misma manera a un país que muy seguramente querían al titán fundador para usar su poder para sus propios fines, mismo país que se pasaron toda la historia llamando a la gente de la isla Paradis demonios, sumado al hecho de que hacer esto era la fachada de Eren, que pronto explicaré, por lo que sí, por el momento le adjudicamos su primer punto M a Eren. Su segundo punto B, te relaté que Eren se había hecho de un séquito de seguidores que lo apoyaban falsamente en la causa de Zeke, y estos estaban dispuestos a morir y matar a quienes tratasen de detener a Eren en su propio plan, o sea, activar el retumbar, porque como sabemos Eren estaba en una falsa confabulación con Zeke, pues al final, y como vimos, Eren terminaría traicionándolo, por el simple hecho de que ambos tenían planes diferentes. Como recordarán, el plan de eutanasia de Zeke era hacer de la gente de Paradis y los eldianos estériles, cosa que a Eren no le gustaba para nada y se opuso, al hablar directamente con Ymir para liberarla. Recuerda este dato, pues te servirá más adelante. Por lo que sí, Eren tenía ese séquito para asegurar su protección y concretar su plan de entrar en la dimensión donde residía Ymir y evitar que la gente de Paradis y los eldianos sufrieran la esterilización que Zeke tenía planeado para ellos,
cosa que es muy justificable, pues a ninguno de nosotros nos gustaría oír que la gente y la ciudadanía de nuestros países ya no podrían fructificar entre ellos, pues al final eso significaría la extinción de nuestra gente, pues si bien el proceso no era doloroso ni nada por el estilo, al fin y al cabo Eren sabe que la extinción era mucho peor que la muerte. Por lo que sí, le adjuntamos su segundo punto maquiavélico al querer proteger el futuro de la gente de la que desciende y de los ciudadanos con los que creció, mediante que su séquito lo protegiese para concretar este plan. Su tercer punto B, como se los dije, fue el haber atacado a sus amigos, o sea, Armin y Mikasa, a uno físicamente y a la otra verbalmente, pero hay dos justificaciones muy simples a esta acción tan cuestionable. La primera, Eren estaba en su fachada de villano. Atacar a Armin con sus manos no era más que el modo que Eren tenía de hacer que Armin lo llegase a odiar o llegase a sentir rencor hacia él, pues al final Eren necesitaba a alguien que se llamaba el héroe que asesinó al destructor de la humanidad. Con Mikasa fue algo más sentimental, pues como podemos saber en varias ocasiones hay indicios de que Mikasa sigue más bien una especie de conexión hereditaria en su mente, que hace que evidentemente esté enamorada de Eren. Esto producto del ciclo que se repite desde el día en que Ymir se enamoró del primer rey de Paradis en su época. Por lo que al final, Mikasa era esclava de esos sentimientos. Cuando vimos cómo Mikasa trató de defender a Eren de Armin, cosa que evidentemente Eren despreciaba. Odiar a Mikasa era el intento de Eren de hacer que ese instinto se disipara en ella y, por así decirlo, liberarla de ese ciclo, cosa que puedo confirmar, pues al final, como visualicé con Armin, pues este, al ser el portador del poder del titán colosal, de la nada agarró afecto por Annie, y puedo entender que esos sentimientos son por Ventron, quien fue consumido por Armin para obtener esos poderes, y sí estaba enamorado de Annie desde antes. En conclusión, todos aquellos que tengan los poderes o un acercamiento emocional con un descendiente del rey de Eldia o de la isla Paradis original tienden a heredar la psicología de sus descendientes y sus antecesores, que tenían los poderes de los titanes. Por lo que sí, Eren estaba haciendo más bien un bien para Mikasa, aunque claro, él no quería hacerlo, pues ya sabemos que al final Eren sí se enamoró verdaderamente de Mikasa, y a Armin simplemente sería utilizado como una especie de redentor para la gente de Eldia y para la gente de la isla Paradis. Su último punto de villano es el que todos esperaban, ocasionar el retumbar, y al haber asesinado al 80% de los humanos en el mundo, muy a diferencia de Thanos, con su idea de erradicar a la mitad de los seres vivos en el universo y en nuestro mundo, Eren literalmente ocasionó un desbalance total. Pero aunque no lo crean, hay una justificación válida a esta acción, pues sí, como te vengo relatando, el plan de Eren era hacer de sí mismo una especie de mártir y a la vez un chivo expiatorio para la gente de Paradis y los eldianos, haciendo que él mismo cargara con la culpa que se le atribuye a toda la gente de la isla Paradis y de los eldianos al ser vistos como demonios por el resto del mundo, haciéndose pasar como el destructor y enemigo de la humanidad, y claro, haciendo que al final sus amigos, que como sabemos son de la isla Paradis, lo tuvieran que detener, así acabando con los titanes y volviendo a los descendientes de Paradis en humanos comunes, para hacer posible la absolución de todos los pecados de los eldianos y de la gente de Paradis y que descienden del rey Fritz. Y sí, gente, no voy a decir que Eren hizo bien, pues al final, ¿cuántas vidas de inocentes, hombres, mujeres, niños y ancianos murieron por causa del retumbar? Haciendo eso, Eren se ganó todo mi odio y rencor, por lo que no hay forma de exculpar lo que hizo, ni aunque en un inicio se le viera sumamente arrepentido por lo que iba a hacer, pero al menos la justificación y el porqué de este plan están ahí. Además que Eren, cuando habló con Armin, le cuenta que muy similar a como lo hizo el Doctor Strange, vio incontables futuros posibles y, como bien dijo,
no encontró una manera más pacífica o viable para encontrar la absolución de los pecados del pasado de la gente de Eldia y de Paradis, siendo este modo el único que encontró para salvar a sus amigos, dándole a Eren su cuarto y último punto maquiavélico de forma muy cuestionable, pero no significa que yo lo exculpo de todo lo que hizo. Hay un último punto maquiavélico extra que te dije que recordaras y que ahora voy a relatarte, pues como te dije, Ymir era prácticamente una esclava de todos, pues al final, como vimos, ella sentía un amor ciego hacia el rey Fritz, a tal punto de que era usada como un arma y que, al morir defendiendo al rey, este ser aberrante obligó a sus hijas, que de forma muy similar al mito de Odín, Billy y Be, que masacraron al gigante Ymir, las hijas de Ymir Fritz, Rose, María y Shina devoraran el cuerpo de su madre para crear a los titanes. Eren lo único que hizo fue liberar de este estado de esclavitud casi eterna al espíritu de Ymir, pues ella estaba condenada a crear a más titanes en esa dimensión desolada y onírica, la dimensión de los caminos. Así que todo lo que hizo Eren fue para crear una causa y efecto para tener el poder de la Lucigenia y el poder del titán fundador, haciendo que con su muerte Ymir sea libre y los titanes desaparecieran de la tierra. Prácticamente Eren destruyó a las mayores armas que otros países de su mundo no hubieran dudado ni un segundo en usar para su propio beneficio, cumpliendo su promesa de erradicar a los titanes de la faz de la tierra, dándole así su quinto y último punto maquiavélico. Por lo que ahora veamos el veredicto. Con 4 puntos de villano y 5 puntos maquiavélicos, le damos a Eren Jaeger el título de antihéroe, pues al final, por muy crudas que fueron sus decisiones, por muy crueles que fueron sus acciones, Eren tenía que hacer lo que se debía hacer para deshacerse de una vez del problema principal de la obra, o sea, los titanes, y así generar un bien mayor y poder hacer posible la absolución de todos los pecados del pasado de los eldianos y de la gente de la isla Paradis para que pudieran vivir en paz. Mas aún así, eso no exculpa las muertes que él ocasionó con el retumbar, tan solo es una justificación del por qué hizo todo esto, pues al final, Eren logró hacer lo que había prometido desde que era niño, matar y hacer desaparecer a todos los titanes de una vez por todas. Eren sin duda es una muestra muy gráfica de lo que significa un mártir o un chivo expiatorio, pues Eren prácticamente cargó con toda la culpa y los pecados del pasado de los eldianos, y posiblemente cargará con todo el odio de las personas que lo recuerden en la historia como aquel que estuvo a punto de destruir a la humanidad. Pero al final, este mismo sabía que sus acciones eran repudiables, razón por la que se rompió a llorar, porque sabía que era un imbécil que no encontró otro modo, y por eso solo se pudo despedir de Armin esperándolo en el infierno o tal vez en otra vida. Y si bien la isla Paradis fue destruida con el pasar de los siglos, eso ya no era su responsabilidad, sino de las personas del nuevo mundo sin titanes. Pero al menos Eren logró garantizar un largo periodo de vida para sus amigos. Pero lastimosamente parece ser que el ciclo de los titanes se repetirá nuevamente, y nadie vivirá lo suficiente para darse cuenta de ello. Regálame tu like y suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Así que sin nada más que decir, yo soy Master Arrow y me despido.